Bueno, sí, mi nombre es Lina, yo efectivamente soy psicóloga y yo nací con una discapacidad que se llama parálisis cerebral espástica. Y esa discapacidad consiste en una falencia en el cerebro. En mi caso fue por algo que se llama hipoxia neonatal, que es la falta de oxígeno en el cerebro. En mi caso fue porque mi mamá le dio desprendimiento de placenta previa, y la placenta previa es que la placenta te envuelve y al desprenderse, digamos que es como das de cuenta que un pedazo quedó colgando y ese pedazo que quedó colgando que no me envolvió, me cayó encima, me oprimió los pulmones y me oprimió órganos vitales y pues no llegó el suficiente oxígeno al cerebro, eso se llama hipoxia neonatal. Y eso me causó unos trastornos físicos muy fuertes. Digamos que de niña yo caminaba muy mal, más mal de lo que ahora camino. Y siempre constantemente me estoy cayendo, siempre constantemente me pego con algo porque soy muy torpe. Entonces, yo siempre digo que soy muy amotra y la gente me pregunta ¿qué es amotro? Es que no tengo habilidades motrices, las adolezco y siempre me caía o siempre me pegaban por cómo caminaba. Porque hace 20 años cuando yo empecé a estudiar, el hecho de caminar mal o el hecho de ser diferente era como no se junten con ella porque a lo mejor nos pega lo que tiene, o es que mi papá me dijo que no me juntara con usted porque a lo mejor me prende su enfermedad, vamos a pegarle para ver si de pronto así se cura. Y esa es una parte muy difícil de la vida, ¿no? Es como porque yo estudié en colegio regular, yo no estudié en un colegio que tuviera personas con necesidades especiales, o digamos que sí, entre comillas, me incluían, pero pues hace 20 años, hace más de 20 años, era muy difícil. Y al estudiar en un colegio regular, pues yo estudiaba con niños que eran completamente normales. Y tenía que rendir igual, y tenían que hacer lo mismo que ellos hacían, y hacía las mismas tareas, y cumplía con las mismas funciones regulares que ellos cumplían. Y más que la carga académica, era la carga emocional de llegar todos los días a estudiar y saber que no, llegó un punto en que yo me resigné y sabía que no iba a tener ningún amiguito, porque no lo iba a tener, porque nadie quería pasar los descansos conmigo, porque nadie quería hablar conmigo, porque todos los días me pegaban, porque yo llegaba a mi casa todos los días sucia, porque me tiraban, si llovía me tiraban a los charcos donde se hacía el lodo, porque todos los días alguien me pegaba. Un día un compañerito me aventó por unas escaleras y yo llegué a mi casa con la mitad de la cara hinchada. Y todas esas cosas siempre me pasaban, todos los días me pasaba algo, todos los días yo llegaba a mi casa a que mi mamá me curara con isodine porque me salían, un día me pegaron tanto que me salían sangre, mi papá llegó por mí y me salía sangre de la rodilla. Y mis medias eran media blanca y quedaron rojas. Y en ese momento cuando mi papá llegó por mí era como que me miró y me dijo como, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó? Sí, era una brutalidad, era muy duro, era muy difícil. Cuéntame un poco, Lina, de cómo fue la vivencia de tu mamá y tu papá, cómo fue, ¿sabes? Eso tú lo procesas con el tiempo. Eso fue que yo decía, llegó un punto en que yo le decía a mi papá, usted no ve que no me quieren, esta gente no me quiere aquí, ¿por qué me traes? Es que ellos no me quieren. Y yo sentía que mi papá no me quería, porque me hace venir a este sitio donde solamente me maltratan y donde nadie me quiere, porque no se da cuenta que nadie me quiere aquí. Y entonces él me dijo como, es que tú no vienes aquí para que te quieran, tú vienes aquí porque algún día tú vas a ser una profesional brillante, pero primero tienes que pasar por aquí. Y esa parte es muy dura, porque ahora yo me pongo en el lugar de mi mamá y de mi papá y tiene que ser muy duro poder llegar a un hijo todos los días como ellos me veían llegar a mí. Era como llena de morados, llena de raspones, llena de sangre, con el uniforme sucio y llorando y suplicando porque por favor no me hicieran volver más. Porque yo no quería volver más, porque yo no tenía un amiguito, porque yo no tenía un aliciente, porque yo no era la persona normal que eran los otros, sino que era lo contrario. Yo no encajaba, yo nunca encajé. ¿Y cómo fue el proceso para ya comenzar a gatear, a caminar? Porque tienes dificultad para caminar. Bueno, ahorita ya sí es muy leve la Lo primero que a mí me encontraron se llama el síndrome de la bailarina o el síndrome de punta de tijera, que es que tú caminas así. O sea, yo sentía que asentaba los pies, pero no era así, yo no los asentaba, entonces todo el tiempo yo me estaba cayendo. Entonces para corregir eso me hicieron algo que se llama alargamiento del tendón de Aquiles y liberación capsular, que te alargan el tendón de Aquiles para que puedas apoyar tus pies. Esa cirugía, que fueron dos en realidad, me las hicieron a los 4 años. Y esa fue la primera vez que yo entré a un quirófano y de ahí para allá empecé a entrar y a salir de los quirófanos 30 veces. 30 veces, como hasta los 12 años más o menos. O sea que ¿a los cuántos años caminaste? Yo caminé cuando tenía 3 años o 2 años y medio más o menos. Y mi mamá empezó a darse cuenta que yo caminaba así, en esa forma. Entonces cuando ella me llevó, como todo un proceso,
Y luego cuando tenía como 4 o 5 años, entonces me hicieron esas operaciones de las que te estoy hablando y efectivamente me pusieron a apoyar los pies. Después de eso vinieron infinidades de terapias, infinidades de tratamientos. Resulta que esas cirugías que me hicieron, si bien me ayudaron a sentar el pie, también perjudicaron con el tema de la columna y de la cadera y me descompensó. Y en su momento, más o menos cuando tenía como 9 años, me hicieron 14 osteotomías múltiples reconstructivas del fémur a los tobillos. Eso con el fin de corregir el problema de la cadera, que estaba haciendo que yo no tengo el líquido que tienes en las rodillas, no lo tengo porque lo perdí en todo ese proceso, porque yo seguía caminando mal y los ortopedistas no se explicaban el por qué yo seguía caminando tan mal, si ya habían corregido el problema. Entonces es que la corrección del problema causó otro problema, ¿no? Entonces perdí el líquido que uno tiene en las rodillas, a causa de eso las rodillas me duelen muchísimo cuando camino. Y me hicieron esas osteotomías múltiples, me dejaron platino por dentro porque hay partes del cuerpo donde ya se habían desgastado los huesos, la cabeza del fémur se desgastó, entonces me pusieron ahí como placas de platino para sostener la cabeza del fémur, lo que quedó de la cabeza del fémur. Luego de un año de esas cirugías me hicieron retiro de material, tuve apoyos, ortesis, férulas y esas cosas. Dormí durante un año con algo que se llama inmovilizadores nocturnos que te mantienen las piernas así, en esta posición, toda la noche, para que los tendones no se recogieran y las cirugías no se dañaran. Antes de esas cirugías me hicieron otras cirugías correctivas en los ojos, porque yo tenía adicción obliqua. Yo tenía estrabismo, adenopía y adicción obliqua, que es que los ojos se tuercen tanto que te puedes ver la punta de la nariz. Y cuando tenías ese problema, ¿ibas al colegio? Sí, ¿Cómo vivías iba al eso colegio. con esa dificultad? Fue muy duro porque fue un año de recuperación y durante ese año de recuperación yo seguía yendo al colegio. Yo hice mi posoperatorio en mi casa porque pues obviamente tenía como yesos de arriba abajo y solamente se me veían los dedos. Pero yo mandaba mi mamá me recogía mis guías y yo las enviaba nuevamente al colegio. Entonces cada semana se recogían las guías y yo las enviaba al colegio hechas. Luego que salí del posoperatorio y me empecé a recuperar, pues volví al colegio regular. Pero tu vista, ¿cómo era para, decías que te veías la punta de la nariz, cómo era para mirar el tablero, leer o escribir? Era muy difícil porque me pasaban cosas como las siguientes. Yo veía las imágenes divididas, ¿no? Como que tú ves la imagen, es como cuando ves borroso, que la imagen como que se mueve y se divide, sí. Así veía yo. Entonces yo pensaba que pasaba por medio de 2 postes y acababa dando contra el poste. Okay. Entonces era como que para leer, para escribir, para mirar el tablero era muy difícil. Entonces mi docente me ponía, por ejemplo, en la parte de adelante con el fin de que yo pudiera ver mejor el tablero. Al principio las personas pensaban que era desatención, y resulta que cuando me llevaron a mi optómetra no era desatención, era que en realidad yo no veía bien. Okay. Y esa época fue muy dura. Toda esa época, todo eso fue como durante la niñez, y esa época fue muy dura. ¿Por qué tus papás tomaron la decisión de llevarte a estudiar si veían de pronto una dificultad en ti? Uy, yo creo que esa fue la parte más difícil, ¿no? Porque yo entré a estudiar cuando tenía 4 años y mi mamá, la preocupación de mi mamá era no encontrar un colegio donde a mí me recibieran, porque ellos nunca quisieron que yo estuviera en un colegio especial. O sea, en un colegio para niños especiales, no. Entonces también era difícil encontrar un colegio normal donde me aceptaran. Ellos siempre supieron que yo no era eso que la gente llamaba normal. Porque desde el momento en que yo nací se supo que yo no era eso que la gente llamaba normal. Pero mi mamá quería y mi papá quería que yo tuviera una vida lo más normal posible. ¿Sí? Que dentro de todo lo mal que me fuera, dentro de todas las dificultades de salud que tuviera, llevara una vida lo más normal posible. Y había que empezar por estudiar. ¿Sí? Entonces era una preocupación encontrar un colegio donde me aceptaran, donde me recibieran, y sí fue muy problemático. Y el colegio donde yo estudié, a pesar de ser un colegio regular, era un colegio donde hacían inclusión. Aunque en realidad yo nunca me sentí incluida porque mis compañeros siempre me trataban mal. Y nunca me sentí incluida tampoco porque pues digamos que gracias a Dios los docentes nunca necesitaron calificarme diferente o hacer algo diferente o hacer algún tipo de adaptación porque yo estuviera ahí. Sí. Digamos que lo único que yo no hacía era educación física porque es que era imposible hacer educación física en mis condiciones. Aún así yo lo hacía en la medida de lo que podía hacer. Entonces, ¿y cómo crees que lo vivieron los profesores desde su área, ¿no? O sea, tener una niña diferente
en su salón de clases. Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil porque es que nunca... Es como lo mismo que los papás. Es difícil porque es que nunca te preparan para decirte que alguien va a ser diferente o que alguien va a nacer con una enfermedad. Nunca te preparan para eso. Nosotros estamos acostumbrados, mentalizados con la estructura mental de que el niño es normal y va a ser normal. Y entonces cuando hay uno que no cumple con ese estándar, como que es problemático, causa un choque interno y externo, porque ¿cómo hacemos para manejarlo? Yo creo que la mayor preocupación de mis docentes es cómo le enseñamos. Y de hecho a mí me hicieron repetirlos varios años en la primaria, no por el hecho de que yo no fuera capaz mentalmente, sino por el hecho de que cuando uno tiene la carga emocional o que se tiene cuando se estudia en un colegio regular y no es regular, es como, ¿y cómo la manejamos? ¿Sí? Es fácil manejarla, digamos, en transición, es fácil manejarla en preescolar, y luego cuando entre a los otros cursos, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Sí? Entonces a mí me hicieron repetir, irónicamente, pasó algo muy irónico y es que me hicieron repetir los primeros años, primero, segundo. Luego cuando entré al bachillerato ni siquiera perdía las materias. Entonces, pero es difícil. Para los docentes es difícil por eso, porque nunca les dicen como, mira, ¿sabes que vas a tener que trabajar con niños que tienen dificultades, o con personas que tienen discapacidades, o con personas que tienen condiciones diferentes, o como lo quieran llamar, que es más de lo mismo? Cada vez que le ponen una tipificación, cada vez que te dicen discapacidad, condición diferencial, necesidades especiales, es más de lo mismo. Es solamente una tipificación. En la cual crees que es dura. Yo creo que más que dura es innecesaria, porque yo creo que todos, o sea, si nos ponen, mi mamá me decía siempre, es que si tú te pones a mirar, todos tenemos una discapacidad, una fobia es una discapacidad. El hecho de que tú le tengas miedo a las alturas y no puedas pasar un puente es una discapacidad porque te causa una limitación. Pero ahorita lo entiendes, cuando eras niña tú no entendías eso, obviamente. Cuando era niña el proceso fue muy duro. Cuando era niña, al principio lo que yo entendía era que no me querían y no entendía por qué no me querían. Y en algún punto de mi niñez mi mamá me dijo, Lina, es que tienes que entender que la gente le tiene miedo a lo que es diferente. ¿Sí? Y entonces yo lo fui internalizando y entendí eso. Y luego me aferré a la idea de lo que mi papá un día me había dicho, de que yo iba a ser una profesional, y me abracé a esa idea. Y cada día que yo iba al colegio era un día menos que les tenía que aguantar esas cosas tan horribles que me hacían, y un día más cerca de cumplir mi meta de ser profesional y de ser psicóloga algún día. Y así fue como sobreviví a esa masacre. Y con el tiempo dejó de importarme. Digamos que en los primeros años, cuando yo estaba en la primaria, más o menos cuando llegué como a cuarto, empecé a resignarme, empecé a darme cuenta que no. Empecé a negociar con mi inteligencia y empecé a hacer tareas de mis compañeros a cambio de protección cuando ya estaba cansada y que me pegaran. ¿Sí? Que no, tampoco era lindo llegar a la casa todos los días con las piernas chorreando sangre y con las manos raspadas y con el cuerpo. O sea, es una cosa yo decírtelo ahora y otra cosa es haberlo vivido. Y si hacías amigos, alcanzaste a hacer relaciones personales con los Pasó algo rarísimo y es que en el momento que ellos quisieron ser amigos míos, yo me había cerrado demasiado. Por tanto maltrato. Sí, ya yo me había cerrado demasiado y ya yo no, digamos que no me interesaba. Y por otro lado fue que yo nunca encajé, porque en algún momento, como yo tenía que pasar tanto tiempo sola, porque no tenía amigos cuando era niña, entonces yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca, y en algún momento cuando yo hice la transición entre la primaria y el bachillerato, que me llevaron al psicólogo para ver el impacto emocional que tenía eso en mí al tener yo una discapacidad, el dictamen del psicólogo fue el siguiente: ella es como una mujer de 30 años en el cuerpo de una niña de 10. Porque ya yo no había tenido como el tiempo, él me decía, tú no tuviste el tiempo de quemar esa etapa y tú no piensas como una niña, tú piensas como una adulta. Pero ahí yo tuve un entrenamiento en habilidades emocionales que me hicieron en mi casa, que me hizo mi familia, de decirme, mira, ¿sabes qué? Todo esto que te está pasando ahora no importa, porque tú vas a seguir adelante. Sí. Entonces fue como por ese lado. Luego con el tiempo, pues digamos que en todo mi proceso yo era esa persona con la que, digamos, yo podía hablar con todos, podía hacerles un favor, podía socializar con ellos, pero no tenía relaciones profundas. Durante la adolescencia desarrollé una relación profunda con alguien muy, muy, muy opuesto a mí, que irónicamente fue quien me trató mejor. Y bueno, ahí terminé la adolescencia. Y como, yo me acuerdo que una vez yo te veía siempre en los pasillos de la universidad, ¿no? Pero bueno, te confieso que para mí era difícil entender cuando hablabas. Sí, yo creía que, o sea, como que se te dificultaba, o yo sentía, ¿no? Porque obviamente primera vez, pero al verte hoy, o sea,
tú hablas muy fluido. En ese tiempo yo como que decía, wow, se te notaba más esa, como que esa dificultad o esa falencia, ¿cierto? Sí. Ah, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de...? Ese proceso ha sido más un proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces, en el colegio yo no hablaba porque como yo nunca encajé, yo no era la persona a la que más escucharon, ¿sí? Yo nunca fui la estudiante más popular, ni la que tuvo más amigos, ni la que más hablaba. Yo lo único que hacía durante la adolescencia era comer libro y tener notas estupendas y hacer la tarea de mis compañeros. Eso era lo único que yo hacía. Luego cuando yo llegué a la universidad, que fue la etapa en la que tú me conociste, claro, al principio a mí me costaba trabajo hablar y al principio a mí me costaba trabajo confiar, entonces yo hablaba pero hablaba como con recelo, con el recelo de que te fueran a catalogar como cuando Exacto. niña o cuando sí, adolescente. con el recelo de la desaprobación y de no volver a encajar en un espacio. Y en la universidad también me puse una que otra persona que era un poquito cruel, pero fueron poquitos. Digamos que en la universidad fue el espacio donde a mí, digamos que como que el mundo se me abrió. Porque yo me di cuenta que yo llegaba a mi casa y yo le decía a mi mamá, o no se dan cuenta que yo tengo una enfermedad o no les importa. Porque en la universidad a mí nunca nadie me dijo, yo no voy a trabajar con usted. Era lo contrario. Querían trabajar conmigo y me escuchaban y me escuchaba y en la universidad yo hice amigos que todavía conservo. ¿Sí? En la universidad yo me crucé un montón de gente súper bonita, súper amable, súper cálida, que me ayudó muchísimo, de todos los tipos, los directivos, los profesores, los compañeros, todos. ¿Sí? O sea que actualmente tienes todavía un poco de dificultad, bueno, tu lenguaje no lo noto, de pronto un poco de dificultad para caminar, sí. Sí, y esa dificultad llegó para quedarse. Y llegó para quedarse porque tengo la columna, en este momento tengo la columna 27 grados torcida. De hecho, caminar es todo un milagro porque duele mucho. Lo que pasa es que si dejo de hacerlo, los músculos se van a atrofiar y tampoco es bueno. Entonces, entre un mal y otro, pues es preferible el mal de aguantarse el dolor que el mal de perder la movilidad. Claro, sí. Lina, ¿y cuando te graduaste, cómo fue ese proceso de buscar empleo y todo eso? ¿Crees que la sociedad te abrió las puertas? Ese es un proceso en el que todavía sigo. Ese es un proceso en el que todavía estoy. Bueno, primero que el grado para mí fue un logro porque si tú me preguntas hace 20 años o hace 25 años que yo entré a estudiar, o sea que pisé un colegio, todo el mundo decía, no, ella no va a poder ni con la primaria, eso ni para que pierda el tiempo, ¿no? Y el hecho de graduarme fue un logro muy bonito. Además fue una etapa en la que me llevó los mejores recuerdos, muy bonita. Fue el lugar donde mejor me trataron. Ay, perdón. Tranquila, tómate tu tiempo. Fue como el lugar donde yo me sentí incluida, aceptada. Entonces cuando yo terminé eso fue como un logro, fue poder lograr lo que yo siempre había querido hacer. Y luego pues buscar trabajo sí es como un poquito difícil porque, bueno, por un lado hay mucho desconocimiento, ¿no? Por el tema de que no es lo mismo si yo te digo que, no sé, ¿qué te puedo decir yo? Estas discapacidades son de tipo psicosocial, a veces las llaman. Si tú dices, es que yo tengo parálisis cerebral, en mi caso es lo que tengo yo. Sí, porque la gente lo asocia como a que no piensas, a que no aprendes, a que cómo aprendes. ¿Sí? Y hay mucho, también en parte es culpa, no es solamente culpa del desconocimiento, también es culpa de las mismas personas con discapacidad que muchas veces se aprovechan de esa situación en la que tú estás para incapacitarte constantemente, para no ir al trabajo, para decirle a tu jefe, no, yo no puedo hacer eso. Sí, y digamos que es trabajo de uno como persona, es mi trabajo como persona en condición de discapacidad y aunque no lo tuviera sería mi trabajo hablar, dejar que mis acciones hablen por mí y llegar a los sitios y aprovechar las oportunidades que recibo. Yo afortunadamente el primer trabajo que lo conseguí, mira, yo me gradué el 4 de diciembre del 2019 y el 10 de enero del 2020 yo ya había conseguido un empleo. Un empleo donde no me pagaban tan bien, un empleo donde me tocó empezar y aprender y demás, pero un empleo que me sirvió para hacer experiencia y un empleo donde las personas me trataron bien, muy bien. Fue un lugar donde me trataron muy bien, donde fueron muy amables conmigo, donde aprendí muchísimo, donde nunca me discriminaron, donde me fui de ahí porque me dediqué a otras cosas,
porque el tiempo no me alcanzaba, porque pues, yo también me dedico a hacer tesis y a cosas que son muy personales, digamos, estos como emprendimientos en los que también me ha ido bastante bien. Entonces llegó un punto en que no podía mediar como mi tiempo en un lado, mi tiempo en el otro. Ok, Lina, ya para terminar, ¿qué le quieres decir como hoy en día a los profesores, desde tu experiencia, ¿no? Uy, bueno. Como un consejo, también hay que entender que Sí, claro, o sea, yo te lo decía anteriormente, que que uno entiende que es diferente y que es difícil manejarlo y que nadie les enseña, ni nadie les explica, ni nadie está mentalmente ni emocionalmente preparado para eso. Pero yo creo que la mejor forma de combatir eso es la empatía. Es la empatía, porque el hecho de que un docente le diga a un niño de primaria, es que tú eres muy bruta, o que cite a un padre de familia para decirles que su hija es muy bruta porque no sabe usar la regla, como le pasó a mi mamá. Es muy cruel. Es muy cruel que le digan a uno esas cosas y duele mucho y entonces hay que entender que ellos tienen miedo a lo que es diferente, pero hay que ponerse también en los zapatos del otro y tener empatía y darse cuenta que no se siente bonito si tú eres cruel con alguien que ya tiene un problema que le causa un malestar físico, emocional y mental. Lina, entonces muchas gracias por esta entrevista y bueno, gracias por como que dejar que todo fluyera. Muchas gracias. Y por tu tiempo. Y créeme que pronto la idea es que esto haga que pronto llegue a muchos docentes y tomemos un poquito seamos inclusión, no exclusión. Bueno, que estés muy bien, Lina. Muchas gracias.